Le voy a dar la palabra a Laura. Laura Staropoli es licenciada en Ciencias Antropológicas con orientación en Arqueología, investigadora del Instituto de Arqueología de la Ciudad de Buenos Aires. Nos va a comentar un poco qué se conmemora en esta fecha y cómo fue el cambio de nombre de la efeméride. Bueno, Laura, te cedo la palabra, yo mientras comparto pantalla. Perfecto, bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Ahora sí. Buenísimo, perdón. No, está bien. Bueno, como les comentaba, desde el año 1917 que se festeja el Día de la Raza, casi un siglo después, en el año 2010, y por iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional, se establece el decreto 1548, que luego fue ratificado por el Congreso Nacional, en donde se propone el cambio de denominación. Entonces, a partir de esa fecha, el Día de la Raza pasó a llamarse el Día por el Respeto de la Diversidad Cultural. Un poco lo que se busca con este cambio de nombre es un poco de dotar de significado al valor que la Constitución Nacional y diferentes tratados y los derechos humanos le da a la diversidad cultural y étnica de todos los pueblos. La idea general es que se busca además también desde instalar desde distintos organismos una reflexión histórica con respecto a esta fecha, que tenga que ver con el respeto por la identidad cultural, el respeto por la igualdad de las personas, el diálogo también intercultural y el derecho a la educación bilingüe intercultural, siempre dentro del marco de lo que son los derechos humanos y el respeto. La siguiente. Obviamente este cambio que se da a nivel nacional no es un cambio que está aislado del contexto global. Y en esto es muy importante poder destacar las iniciativas que han tomado la UNESCO. Por si muchos no saben qué es la UNESCO, es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la sigla está en inglés, que tiene su sede en Francia y que está compuesta por varios estados miembros, entre ellos la Argentina desde el año 1948, y que realiza una declaración universal sobre la diversidad cultural en el año 2001, y que además funciona como un organismo que es garante y es facilitador de todos los principios que en esta declaración se fueron enunciando. Entre ellos, bueno, tiene que ver con que la diversidad cultural es considerada un patrimonio común de la humanidad, que está enmarcada dentro de los derechos humanos como garante de esa diversidad cultural, en el cual también se incluyen los derechos culturales. Para la UNESCO es un imperativo ético poder defender la diversidad cultural y siempre fue un tema de preocupación. Por otro lado, también que la diversidad cultural funcione como un factor de desarrollo, pero no solamente de desarrollo económico, sino también el desarrollo de la existencia moral, intelectual, de valores de todas las personas. Y que obviamente esta diversidad cultural sea accesible a todos, permitiendo la libre expresión y circulación de las ideas. Por eso también la considera como una fuente de creatividad, porque en las tradiciones que son propias de todos los grupos y de las sociedades es donde se origina esta diversidad, y que funcione también como una mercancía creativa, donde se puede establecer bienes y servicios para la oferta cultural. Pero además también lo que promueve son políticas culturales de colaboración que generen las condiciones propicias y las garantice para la producción y la difusión a nivel mundial de lo que es la diversidad cultural. Y yo ahí abajo agregué una frase que a mí me gusta mucho, que está dentro de esta Declaración Universal, en donde dice que nuestra gran diversidad es nuestra fuerza colectiva. La siguiente. Además de esta coyuntura internacional que tiene que ver con los cambios internacionales, el Día de la Raza, también tenemos que hablar sobre el concepto de raza, que esto es muy importante también y que le dio, digamos, fundamento también a este cambio de nombre. El concepto de raza, bueno, surge en el siglo XVIII, como una forma de justificar más que nada la superioridad de unos
grupos sobre otros basados en que las características biológicas tenían algún correlato en las características culturales. Entonces esto justificaba que algunas sean consideradas mejores que otras y de ahí la superioridad de los grupos sobre otros. Obviamente todo esto trajo aparejado muchos prejuicios, mucha discriminación, el racismo, que lamentablemente hoy en día todavía tenemos instaurado en nuestra sociedad, pero que también por suerte hay muchos organismos que están trabajando para poder desterrarlo. Lo cierto es que la ciencia a través de muchos estudios ha demostrado que las razas en los seres humanos no existen. Desde el punto de vista biológico, los seres humanos compartimos el 99,9% del genoma humano, es decir, que somos todos iguales. Y en este sentido es que todos pertenecemos a una misma especie humana que es el Homo sapiens. Las especies están más que nada relacionadas por las semejanzas que son compartidas en todos los seres humanos, por eso no existe fundamento biológico que pueda decir que todos somos diferentes, sino que lo que sería correcto es hablar de diversidad y no de diferencias, y que esta verdadera diversidad humana reside en la diversidad cultural. Bien. Te pregunto, Laura, ¿qué es la diversidad cultural? Bueno, para hablar de diversidad cultural, en principio tenemos que hablar un poquito de lo que es la cultura. Si querés pasamos a la siguiente. La cultura, bueno, se han realizado un montón de estudios con respecto al tema y la verdad que merecería hablar de un capítulo aparte, pero como para sintetizar, uno diría que la cultura lo es todo. Es decir, la cultura ¿qué es? Son todos los complejos y los rasgos, no, al anterior volvemos, claro. Son todos, bueno, yo sigo. Son los rasgos que son propios de una sociedad que tiene que ver con sus creencias, con sus valores, con su lenguaje, con sus tradiciones, con sus estilos de vida, con las manifestaciones artísticas, cualquiera sea. Son expresiones culturales que son propias de un grupo determinado o de una sociedad. Por supuesto que esta cultura no permanece estática en el tiempo, adquiere diferentes formas a través del espacio y del tiempo. Y de allí es que tenemos que hablar de la diversidad cultural. No hablamos de diferencia, sino de diversidad, porque la diferencia tiene como una connotación negativa dentro de este contexto. Lo correcto es hablar de diversidad cultural. La diversidad cultural es cuando la cultura adquiere una multiplicidad de formas, muchísimas expresiones que grupo, pero que estos grupos no permanecen aislados en el tiempo y en el espacio, sino que entran en contacto. Y en este contacto entran a dialogar, entran a intercambiar y se nutren otros de otros, unos grupos de otros. Y esto es lo que hace a la verdadera riqueza de las distintas culturas que existen en el mundo. Bien, ¿y esta diversidad cultural cómo se ve reflejada en Argentina? Bueno, como Daniela comentaba al principio, en realidad no había nada que descubrir en el continente americano con la llegada de Colón. El continente americano fue poblado hace miles y miles de años por diversos grupos, cada uno tenía su propia cultura. Y lo mismo sucede con Argentina. Argentina no es ajena a este contexto americano. La realidad es que Argentina se caracteriza por una heterogeneidad de su población que tiene que ver con estas comunidades indígenas que poblaron el territorio hace miles de años, pero también tiene que ver con la llegada de los europeos, porque tampoco hay que, digamos, desconocer esta parte de la historia que ha dejado sus descendientes en nuestro territorio, como así también la llegada de las comunidades afro y más recientemente estamos hablando de los inmigrantes de todos los continentes. Recientes estudios acerca de la población actual de Argentina han demostrado que un gran porcentaje, casi un 40%, tiene descendientes indígenas y de comunidades africanas. O sea que la inmigración europea, como uno comúnmente cree que Argentina se pobló con los descendientes de los barcos, esto no es tan así, sino que tiene una gran componente indígena y afro en su población. Por eso que están distribuidos obviamente en todo el territorio nacional.
Por eso a mí hay una frase que me gusta mucho, que es cuando uno habla de Argentina, crisol de culturas, no es correcto hablar de esto porque no está reflejando la realidad histórica ni actual de nuestro país, sino que lo más adecuado sería hablar de Argentina, crisol de culturas. Y que lo que realmente representa nuestra cultura como país es justamente la diversidad, la riqueza de la diversidad. Y por eso no es casual que se haya tampoco cambiado el nombre del Día de la Raza por el Día del Respeto de la Diversidad Cultural. Así que bueno, hasta acá es mi presentación. Muchísimas gracias, Laura, muy interesante.